Bueno, esta semana hemos visto tantos videos acerca de agresiones cometidas por los padres hacia los hijos bajo la excusa de que los están corrigiendo, ¿verdad? Y es que muchos padres señalan que se desesperan en el momento en que un niño está haciendo una travesura y que no saben cómo actuar. Nos acompaña Vivian Landázuri, psicóloga de Arcade, para precisamente tener ideas claras y saber cómo corregir a un niño, porque la agresión no es una opción de ninguna manera. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Usted me comentaba fuera de cámaras que trabaja lo que es disciplina positiva. Así ¿verdad? es. Así ¿Qué significa esto y cómo tratar una situación en la cual hay que corregir a un pequeño? Claro, la disciplina positiva incluye al que el niño esté consciente de lo que hay que corregir, ¿no? Y que sea un tipo de disciplina bastante respetuosa y también, aparte de respetuosa, que se tenga de alguna manera firmeza a la vez, pero también a la vez amor. Entonces, una disciplina donde no se agrede al menor, sino se le incluye en lo que uno desea corregir. ¿Cómo se hace eso? Hablemos, por ejemplo, de todo el proceso cuando uno ya está advirtiendo que va a ocurrir un berrinche, ¿verdad? O alguna contestación por parte del niño, en el momento ya de que está ocurriendo y después de ello. Claro. Cuando nosotros queremos corregir, primero hay que seleccionar 2 o 3 conductas que queremos corregir. No podemos corregir todo y todo depende de la edad. Entonces, tenemos que ver cuáles son los momentos en la corrección. Por ejemplo, antes, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que preparar, hay que poner los límites, crear hábitos adecuados, y durante, digamos, el comportamiento inadecuado, ese es un momento en el cual no necesariamente el niño va a entender una corrección, porque tal vez es el momento cuando el niño está exacerbado en sus emociones, está muy molesto, y de repente es el momento donde hay que contenerlo, abrazarlo, acogerlo, calmarse. El padre tiene que calmarse también, porque muchas veces es el momento donde el padre también está muy alterado por el comportamiento inadecuado. Y luego, después, es cuando nosotros realmente intervenimos y corregimos lo que necesitamos corregir, asumiendo pues las consecuencias de los actos. Pongamos ejemplos muy claros. Por ejemplo, llega del colegio y no quiere almorzar, ¿verdad? O termina de almorzar y no quiere hacer la tarea. ¿Cuáles son esas palabras claves para que el niño además sienta la autoridad del padre, la firmeza, pero que no le tenga miedo, ¿verdad? Que sepa que lo están corrigiendo. Entonces ahí, por ejemplo, identificamos una situación problema, y eso es lo primero que tienen que hacer los padres. ¿Qué es lo que quieren corregir y por qué? Entonces, al haber identificado esa situación problema, mi hijo no hace las tareas escolares, yo preparo previamente, antes de que ocurra el hecho de que no quiera hacer las tareas, preparo creándote pues los hábitos, estableciendo con el menor, exacto, los horarios, ¿no? Estableciendo con el menor, por ejemplo, el por qué es necesario estudiar, identificando cuáles son los cursos que de repente le cuestan más trabajo, empoderándolo al niño, al menor, ¿no? Y entendiendo la dificultad, porque de repente es una dificultad de atención, de organización, de orden, ¿no? Entonces se identifica cuáles son las razones. Y si no le gusta porque no le gusta y no quiere hacerlo, pero es que ningún niño no quiere hacer porque no quiere hacer. Hay que ir y realmente escarbar, ¿no? Y que el niño se involucre en por qué es necesario y por qué no le está, digamos, no está teniendo éxito. De repente, si hablamos, por ejemplo, de un adolescente, de repente no lo hace porque cada vez que lo hace fracasa, no le va bien, no saca buenas notas. Y hay que ir, diálogo, ¿no? El diálogo, la comunicación, el entender, el comprender. Pero si yo llego, pues no sé, mi hijo no estudia, entonces lo grito, lo amenazo, le digo, ¿verdad? Lo humillo, le digo cosas feas, ¿no? Que tú eres un flojo, etcétera. Entonces el niño, más allá de querer motivarse a estudiar, simplemente va a confirmar lo que cree de él, que no puede, que es un inepto, que no es capaz. Entonces ¿no? En ese momento el padre tiene que calmarse, y una vez que el padre esté calmado, tiene que intervenir en ese momento. De repente hay que enseñarle, de repente uno dice, ya es adolescente, ya tiene que saber estudiar, pero nunca le enseñamos los hábitos. ¿Cómo se calma el padre? ¿No? Entonces el padre tiene que trabajar también un proceso de aprender a regular sus emociones, a saber por qué tiene miedo, temor, por qué tiene cólera. De repente, obviamente, los padres cuando se molestan sienten que hay una amenaza, que el hijo no avance porque piensa pues que no va a tener un buen futuro, y eso lo angustia mucho. Entonces el padre primero tiene que aprender a tranquilizarse, a calmarse, a entender también la problemática particular de su hijo. Todos los hijos son diferentes. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Porque aquí no vale el que por tu hermano mayor era un ejemplo y tú eres un problema. Exacto, todos los hijos. Entonces, si el padre entiende la edad del niño, las características del niño,
¿no? En ese momento se calma, le enseña y luego obviamente vienen ya las consecuencias naturales. Hay consecuencias naturales. Si el chico no hace la tarea va a salir jalado. Exacto. Es una consecuencia natural. Bueno, siempre nos dan el tiempo en este bloque, seguramente nos va a dar para muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Muy bien, son las 12:43, nos vamos rapidito con los espectáculos y Natalie Berti. ¿Cómo estamos, guapísima? ¿Qué tal? Muy buenas